Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas, un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. Un saludo muy especial a todos aquellos que navegamos juntos a través de este programa Mi Barca por los mares de la evangelización. Sean bienvenidos. En Mi Barca, hagamos oración. Los invito para que nos pongamos en sintonía con el Señor, para que entremos en comunión, en unión profunda de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos y de todo nuestro ser con el Dios de la esperanza, el Dios que camina junto a nosotros y que nos acompaña para vivir en felicidad. Entremos en sintonía de este Dios y pidamos la fuerza de su Espíritu para que santifique todo nuestro ser, para que nuestra vida sea colmada de esperanza, para que toda nuestra vida sea esperanza para otros hombres y mujeres que viven a nuestro lado. Dios misericordioso, fuente de la esperanza, danos tu Espíritu que colme toda nuestra vida de ti. Danos tu presencia, permítenos ser conscientes de ella para poder experimentarte en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Danos, oh Dios, tu Espíritu que transforme nuestras flaquezas, nuestros desánimos, nuestras decadencias en una oportunidad para transformar, para cambiar, para replantear, para tener esperanza. En ese tiempo de la Cuaresma, oh Dios, permítenos entrar en el desierto para pensar en ti, estar junto a ti. Permítenos estar en el desierto, oh Dios, para ver cómo tú, en medio de la aridez, en medio de las arenas, permites que también surja la vida. Porque muchas veces nuestra vida es como un desierto y necesitamos que tú hagas surgir en nosotros un sentido diferente de la vida y de la existencia. Muchas veces, oh Dios, nuestros problemas, nuestras angustias diarias nos vuelven como un desierto. Te pedimos, oh Dios, que nos regales tu presencia para tener vida y vida en abundancia. En Mi Barca, recibamos la catequesis. Y ha llegado nuestro momento de formación en el que en este año del Señor 2021 estamos trabajando el tema de la esperanza. Y empecemos diciendo precisamente que la esperanza no es solamente la comunicación de cosas que se pueden saber o que vendrán, sino la comunicación que comporta hechos y cambia la vida.
la puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par, y por eso quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una nueva vida. Tomaríamos, como lo hemos hecho en programas anteriores, la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, Salvados en la Esperanza. Y allí en el numeral 3, me va a permitir leerlo, él tiene una reflexión profunda de la esperanza como lo ha hecho a través de toda la carta. Dice, se plantea una pregunta: ¿en qué consiste esta esperanza que en cuanto a esperanza es redención? Esperanza entendida como redención. ¿En qué consiste? Y el Papa Benedicto XVI dice, pues bien, el núcleo de la respuesta se da en el pasaje antes citado de la carta a los Efesios. Antes del encuentro con Cristo, los efesios estaban sin esperanza, porque estaban en el mundo sin Dios. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Para nosotros, que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a Él, el tener esperanza que proviene del encuentro real con este Dios resulta ya casi imperceptible. El ejemplo de una santa de nuestro tiempo puede en cierta medida ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente a este Dios. Y el Papa Benedicto XVI se refiere a la africana Josefina Bakhita, canonizada por el Papa San Juan Pablo II. Ella nació en el año 1869. Ni ella misma sabía la fecha exacta. Nació en Darfur, Sudán. Cuando tenía 9 años fue secuestrada por traficantes esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Callisto Legnani, que ante el avance de los mahdistas volvió a Italia. Aquí, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Bakhita llegó a conocer un dueño totalmente diferente, que llamó Parón, en el dialecto veneciano que ahora había aprendido, al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento solo había conocido dueños que le despreciaban y maltrataban, o, en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un Parón por encima de todos los dueños, el Señor de los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. También ella era amada, y precisamente por el Parón supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso más, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado, y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En este momento tuvo esperanza, no solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera, por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza porque estaban sin Dios. Así, cuando se quiso devolverla a Sudán, Bakhita se negó. No estaba dispuesta a que la separaran de nuevo de su Parón. El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión de manos del patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896
Hizo los votos en Verona, en la congregación de las hermanas canosianas. Y desde entonces, junto con sus labores en la sacristía y en la portería del claustro, intentó sobre todo, en varios viajes por Italia, exhortar a la misión. Sentía el deber de extender la liberación que había recibido mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo, que la debían recibir otros, el mayor número posible de personas. La esperanza que en ella había nacido y la había redimido no podía guardársela para sí sola. Esta esperanza debía llegar a muchos, llegar a todos. Qué bueno que en estas palabras del Papa Benedicto XVI nosotros también encontremos una respuesta a nuestra vida. Para nosotros la palabra esperanza puede ser muy común, para nosotros tal vez haber perdido la fuerza, pero cuando nosotros encontramos al Señor, nuestra esperanza se renueva. Cuando seguimos su voluntad y vamos de su mano, nuestra esperanza se fortalece, da sentido a nuestra vida, da sentido a nuestras luchas, aún a nuestros sufrimientos. Qué bueno que nosotros podamos experimentar precisamente en nuestra vida que la esperanza nos sostiene como cristianos. Hombres y mujeres llenos de esperanza, que seamos testigos de la esperanza, que proclamemos la esperanza y demos a otros esperanza. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Escuchemos el Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma, tomado de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: han convertido la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Estando en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba informes de nadie, porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. Los 4 evangelistas se hacen eco del gesto provocativo de Jesús expulsando del templo a vendedores de animales y cambistas de dinero. No puede soportar ver la casa de su padre llena de gentes que viven del culto. A Dios no se le compra con sacrificios. Pero Juan, el último evangelista, añade un diálogo con los judíos en el que Jesús afirma de manera solemne que tras la destrucción del templo, Él lo levantará en 3 días. Nadie puede entender lo que dice. Por eso, el evangelista añade: Jesús hablaba del templo de su cuerpo. No olvidemos que Juan está escribiendo su evangelio cuando el templo de Jerusalén lleva 20 o 30 años destruido. Muchos judíos se sienten huérfanos. El templo era el corazón de su religión. ¿Cómo podrán sobrevivir sin la presencia de Dios en medio del pueblo? El evangelista recuerda a los seguidores de Jesús
que ellos no han de sentir nostalgia del viejo templo. Jesús, destruido por las autoridades religiosas, pero resucitado por el Padre, es el nuevo templo. No es una metáfora atrevida, es una realidad que ha de marcar para siempre la relación de los cristianos con Dios. Para quienes ven en Jesús el nuevo templo donde habita Dios, todo es diferente. Para encontrarse con Dios no basta entrar en una iglesia, es necesario acercarse a Jesús, entrar en su proyecto, seguir sus pasos, vivir con su espíritu. En este nuevo templo que es Jesús, para adorar a Dios no basta el incienso, las aclamaciones ni las liturgias solemnes. Los verdaderos adoradores son aquellos que viven ante Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración consiste en vivir con el Espíritu de Jesús en la verdad del Evangelio. Sin esto, el culto es adoración vacía. Las puertas de este nuevo templo que es Jesús están abiertas a todos. Nadie está excluido. Pueden entrar en él los pecadores, los impuros e incluso los paganos. El Dios que habita en Jesús es de todos y para todos. En este templo no se hace discriminación alguna. No hay espacios diferentes para hombres y para mujeres. En Cristo ya no hay varón y mujer. No hay razas elegidas ni pueblos excluidos. Los únicos preferidos son los necesitados de amor y de vida. Necesitamos iglesias y templos para celebrar a Jesús como Señor, pero Él es nuestro verdadero templo. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Qué me llama la atención y qué me hace pensar lo que Jesús ha hecho en el templo? ¿Qué indica Él con esa actitud? ¿Por qué Jesús actuó como lo hizo en el templo? ¿Qué pretendía hacer con eso? ¿Qué revela su actitud? ¿Qué demuestra con eso? ¿Qué concepción tenemos de la casa del Padre? ¿Qué buscamos en Él? Esto se refleja en nuestro actuar. Oremos con la siguiente canción. Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada.
Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Firmes en la fe y testigos de la esperanza. Debe de ser la actitud de un evangelizador. Que Dios les bendiga y que sea el Señor el que acreciente su esperanza, aún en medio de las situaciones difíciles y adversas que la vida nos plantea.